Bendecido sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. En esta hora Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Vamos a hablar de la palabra del Señor. En esta ocasión voy a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, la palabra del Señor no retorna vacía. Viendo estas parábolas y la historia de la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el trayecto de su ministerio aquí en la tierra, el Señor nunca se detuvo, nunca dejó de predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Desde antes que el Señor viniese aquí a la tierra, bendito sea Dios, ya el Señor sabía todo lo que iba a acontecer. El Señor sabía quiénes iban a ser sus discípulos, quiénes iban a perseverar, quién le iba a entregar, quién le iba a negar. El Señor sabía todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos aquí que el Señor les habla esta parábola y hace una comparación acorde con la predicación del Evangelio. Dice que él se sentó junto al mar y la gente estaba en la playa. Mucha gente escuchaban el mensaje, la palabra del Señor. Y el Señor aquí les habla y le dice con esta parábola una comparación de la semilla que cae en pedregales, de la que cae en buena tierra, de la que cae entre espinos y de la que está expuesta al sol. Bendito sea el nombre del Señor. Y es para darle a entender en cuanto a las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. El Señor sabía quién creía, el Señor sabía quién le buscaba a Él de verdad, de corazón, quién iba por los panes y los peces. El Señor sabía todas estas cosas. Sabía que le iban a rechazar, sabía quién le iba a entregar. El Señor sabía todo, pero nunca se detuvo, nunca dejó de predicar. Aún fue allá a su tierra, Galilea. Le criticaban, le rechazaban, no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Decían: oye, pero ¿y este no es el hijo de María? Este no es el hijo del carpintero. No están sus hermanas y sus hermanos aquí con nosotros. Pero el Señor se fue de allí y siguió predicando. Bendito sea Dios. Cuando el Señor dice: ejemplo yo he dado para que como yo hice vosotros también hagáis, eso abarca mucho. Bendito sea Dios. Todos los ejemplos que nos ha dado el Señor de humildad, de perseverancia, de amor, de perdón, de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Todos esos ejemplos nos los dio el Señor. No solamente el ejemplo que le dio a los discípulos allá cuando lavó los pies, que le dijo: así como yo hice, también vosotros haced. Bendito sea Dios. Sino que el Señor nos da un ejemplo en sentido general, en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a la perseverancia en sus caminos. No importa
que nosotros prediquemos, un ejemplo, un mensaje en una campaña, en el momento no se convierta a nadie. No, la palabra del Señor no retorna vacía. El Señor sabe en qué momento esta semilla que nosotros sembramos de la palabra va a germinar. Los discípulos siguieron el ejemplo del Señor porque ellos nunca se detuvieron. Ellos obedecieron a Dios y esperaron la llegada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre del Señor, ellos siguieron predicando. Y a ellos no lo detuvo ni la persecución, ni la cárcel, ni que comenzaron a matarlo a algunos de ellos. Ellos perseveraron hasta el final. Perdón. Si lo perseguían en un lugar, ellos iban a otra ciudad, a otra provincia, a otro pueblo, pero seguían predicando la palabra del Señor. Esos ejemplos nos los dio el Señor. El Señor seguía predicando, no importa que se levantaran contra ellos. La persecución, que el Señor tenía una persecución también de los escribas, de los fariseos, de la gente del concilio, de los sacerdotes, los principales sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo. Tenían una persecución contra el Señor. Si eres hijo de Dios, tal cosa, se llama ser el hijo de Dios, echa a los demonios fuera por Beelzebú, entre muchas cosas más. Pero el Señor en su momento le contestaba como le tenía que contestar y seguía predicando la palabra de Dios. Los discípulos no lo detuvo ni la cárcel, ni la persecución de Saulo, ni nada. Ellos continuaron predicando la palabra del Señor hasta el final, bendito sea Dios. No importa que cayera en pedregales, no importa que cayera entre los espinos, la que cayó en buena tierra, pues germinaba y daba fruto al 100 por 1, al 30 por 1, al 70 por 1, como dice la palabra del Señor. Ahora bien, mis hermanos y mis amigos, nosotros estamos llamados a seguir estos ejemplos, que nada ni nadie nos detenga para predicar la palabra. Que lamentablemente hay algunos, pocos, que cuando están en las iglesias, que vienen las pruebas, las dificultades, que pagan con apartarse de los caminos del Señor. Y fue el Señor que te hizo algo. Bendito sea Dios. Y el ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo de perseverancia. Y el ejemplo que tenemos que seguir de los primeros cristianos. Bendito sea Dios. Si tú estás en los caminos del Señor, estás predicando la palabra del Señor, le estás sirviendo, cuando vengan las pruebas y las dificultades, en vez de alejarte de Dios, a todo lo contrario, acércate más a Dios, que eso es lo que manda la palabra del Señor. En los tiempos antiguos, recordemos la historia de la hoguera, el circo cristiano, el circo romano y la persecución que se levantó contra la iglesia primitiva, contra los discípulos. Ellos no se detuvieron. Ellos, mientras más lo mataban, más se convertían, más seguían predicando. No, ellos no tenían temor porque saben en quién confiaron, en quién creyeron. Y todas esas cosas que le aconteció a ellos, pues el Señor le dijo que le iba a acontecer. Y nosotros, pero el Señor no lo dice en su palabra, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero tenemos que confiar porque el Señor ha vencido al mundo. Y dice también que es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Así que mis hermanos y mis amigos, estamos llamados a seguir el ejemplo que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa quién se levante, no importa que no se convierta, no importa que digan lo que digan. Bendito sea Dios. Hoy el Señor dijo, si el árbol verde fue tratado así, ¿qué no sería del seco? ¿Qué no sería de nosotros? Bendito sea el Señor. Así que si en medio de servirle al Señor vienen pruebas y dificultades a tu vida, no te detengas por eso. Sigue hacia adelante trabajando para Dios, o sigamos hacia adelante predicando estas palabras y haciendo lo que el Señor pues nos ha llamado a hacer. Pero nunca jamás te apartes de los caminos del Señor, porque no vea los frutos, porque se levanten contra ti. Bendito sea Dios, porque eso sucedió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y los primeros cristianos, y ellos perseveraron hasta el fin. Así que nosotros también estamos llamados a perseverar hasta el fin, hasta que el Señor venga por su pueblo o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Así que en esta hora, mis hermanos y mis amigos, Dios se les bendiga, Dios se les guarde y hasta la próxima.